1919. En España se legisla la jornada laboral de 8 horas y se produce un nuevo brote, más leve, de la gripe. En Italia, Benito Mussolini funda el Partido Fascista. En China se da lugar la manifestación de estudiantes en la plaza de Tiananmen, en Pekín. En Estados Unidos se aprueba el voto femenino en la Cámara de Representantes. En Perú es derrocado el presidente José Pardo y Barreda. Afganistán consigue la independencia. El mundo padece las secuelas de los últimos días de la Primera Guerra Mundial. En junio de este mismo año se firma el Tratado de Versalles, que da fin a esta guerra. En este contexto surgió en Alemania un movimiento cultural llamado expresionismo, que influiría en campos artísticos tan dispares como la pintura, la música, el teatro, la arquitectura y, por supuesto, el cine. En esos años, el país experimentó un aislamiento desde 1916. Se prohibieron las películas extranjeras y, en consecuencia, se aumentó de forma exponencial la producción de películas alemanas, con la creación por parte del gobierno de la UFA en 1917. El principal motivo que movió a las autoridades a prohibir el cine extranjero fue porque Estados Unidos, mediante su intromisión en la guerra, generó una serie de producciones cinematográficas en las que mostraba al mundo odio hacia el pueblo y el gobierno alemán. Por ello, sus primeros objetivos eran puramente hacer cine de propaganda germana. Se hicieron películas de temáticas alemanas y educativas, orientadas al adoctrinamiento de la sociedad. Las películas y la industria cinematográfica alemana marcaban la pauta en el mundo en esa época. Los años 20 del siglo XX se convirtieron en el apogeo del expresionismo en las salas de cine. Además del gabinete del Dr. Caligari, obras como Nosferatu, El Golem o El Dr. Malbus llegaron al Olimpo del séptimo arte. Fritz Lang, Murnau y Ernst Lubitsch eran los cineastas alemanes más famosos y quienes impulsaron el cine alemán a alcanzar la fama mundial. Sus películas influyeron en el cine europeo y especialmente en el de Hollywood. Como muchos otros artistas alemanes, los tres directores emigraron más tarde a Estados Unidos. El director Robert Wien no llegó a ser tan famoso, pero podría decirse que no hay otra obra cinematográfica que haya superado en renombre al gabinete del Dr. Caligari. Esa cinta impregnó el cine fantástico, el género de terror y el cine negro, y lo sigue marcando hasta hoy. Más tarde, en la década de los 60, el material fue redescubierto en los Estados Unidos por directores de generaciones posteriores, como David Lynch o Tim Burton, que también crearon muchas de sus obras influenciados por esta película. En esta película, la trama gira alrededor del desquiciado Dr. Caligari y su fiel sonámbulo César, que están vinculados con una serie de asesinatos en un pueblo de montaña alemán, Holstenwald. La mayor parte del argumento es presentado como un flashback. El narrador Francis y su amigo Alan visitan un carnaval en el pueblo donde ven al Dr. Caligari y al sonámbulo César, a quien el doctor presenta como una atracción. Caligari se ufana de que César puede contestar cualquier pregunta si es cuestionado. Cuando Alan le pregunta a César cuánto tiempo le queda de vida, César le responde que morirá antes del amanecer del día siguiente, una profecía que se cumple. El gabinete del Dr. Caligari no solo es fruto del director Wien, sino que también de la suma de otros ingeniosos intelectos. Destacan los redactores y guionistas de esta obra maestra, Hans Janowitz y Karl Mayer. Karl Mayer fue un escritor y dramaturgo austriaco que fue considerado uno de los guionistas más humanistas y arriesgados de la primera mitad del siglo XX. Los dos escritores pasaron por la experiencia de la Primera Guerra Mundial siendo pacifistas. De ahí que bastantes críticos han extraído diferentes lecturas del gabinete del Dr. Caligari, como una denuncia contra el poder, o, más bien, de cómo un loco autoritario con un poder puede sembrar el mal. Hay estudios que aseveran que la película es una predicción simbólica de Hitler, pues Caligari inducía a un sonámbulo a cometer asesinatos del mismo modo que el Estado alemán inducía a un pueblo dormido a perpetrar crímenes, que consumarían una década después en la Segunda Guerra Mundial. De Caligari a Hitler. Ese era el título del probablemente más famoso y en parte más influyente libro del cine alemán de la primera mitad del siglo XX. Fue escrito por Siegfried Kracauer. El argumento de Kracauer es que Wien y sus guionistas ya habían anticipado el ascenso de los nacionalsocialistas en esta época, a principios de los años 20, pero ni Janowitz ni Mayer señalaron nunca que su guión tuviera contenido político. Fuera como fuese, lo que sí alberga es un profundo sentido social, una crítica a la tiranía y una denuncia de la locura del ser humano como instigadora de los más crueles crímenes. Locura, no demencia, porque hay que esperar hasta el final de la película para darse cuenta en un cambio de rumbo genial de que los dos guionistas y el director supieron diferenciar claramente ambos trastornos, la demencia como forjadora de víctimas y la locura como creadora de asesinos. En esta película se pueden notar claramente las principales características del cine expresionista alemán.
Si por algo han influido las películas expresionistas, ha sido, más que por sus temáticas, por sus recursos estéticos. Para estos directores, la base de su cine era la búsqueda del Stimmung, algo así como llegar a crear una atmósfera donde el alma flota. En este sentido vemos que uno de los recursos más característicos usados por Robert Wayne en el gabinete del Dr. Caligari fue un uso especial de la luz y, en consecuencia, de las sombras. Una puesta en escena llena de contrastes, donde nunca había grises. Wayne incluso llegaba a pintar efectos lumínicos en decorados y maquillaba a los actores para acentuar aún más el contraste. Las sombras y las luces no solo sirven de elementos decorativos, sino que incluso llegan a ser narrativos, como por ejemplo en esta escena, donde nos muestra el asesinato a través de la sombra para no desvelarnos la identidad del asesino. Otro elemento de gran influencia es la arquitectura expresionista. El rodaje de esta película fue en su totalidad en estudios. Esto significaba que era imprescindible adaptar los decorados con telas y otros elementos. La escenografía sigue unos patrones de perspectivas falseadas, líneas oblicuas, líneas diagonales, objetos totalmente asimétricos. Estos decorados otorgan a la película una atmósfera que llega a ser asfixiante. También la interpretación es otro aspecto que tiene mucha importancia en el expresionismo alemán cinematográfico. Es característica una interpretación y una acción casi teatral, dejando de lado todo tipo de interpretación realista. Cuando se quieren mostrar sentimientos extremos como el miedo, la ira o el deseo, se interpretan exagerando las emociones al máximo, como por ejemplo en esta escena, cuando una de las protagonistas observa por primera vez el rostro de César, haciendo un aspaviento muy exagerado. Por último, la temática es por supuesto expresionista. Teniendo en cuenta el contexto histórico de la Alemania de posguerra, las temáticas más retratadas eran el miedo, la angustia, el terror o lo siniestro. Solo hace falta ver los primeros planos del Dr. Caligari o César para entender que esta película se incluye en esta lista de temáticas.